La jubilación como prestación social está cumpliendo 100 años en los años 30 del siglo XXI. Comenzaron por allá en los años 32, 33, precisamente en Estados Unidos, entre otros países, en algunos países europeos. Y después de casi 100 años, en el caso colombiano, o mejor, en el caso latinoamericano, cuando Chile inauguró los fondos privados, se decidió hacer un cambio del manejo de esa prestación a la vejez, que es en el que descansa el concepto de jubilación. No podemos decir que es mejor lo privado que lo público. Lo que sí debemos decir es que los fondos privados obedecen a un modelo neoliberal de desarrollo. Cuando estaba todavía la economía global, la economía mundial sustentada en un modelo de bienestar, es decir, y tratar de incluir la mayor cantidad de personas, de ciudadanos, a unos mínimos de bienestar, nadie habló de privatizar la prestación social de la jubilación. Después de casi 40 años de estar en este ensayo, hoy encontramos que los fondos privados se han lucrado del ahorro con miras pensionales de muchas personas, en el caso colombiano 17 millones de personas, poniendo mes a mes plata en un fondo privado que cobra por administrar, que hace inversiones de riesgo, que si hay utilidades no siempre llegan claramente y de forma transparente a las cuentas individuales, pero que si hay pérdidas, esas sí van a llegar con toda seguridad a las cuentas individuales. Eso se llama socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. El sistema de ahorro privado pensional. En el sistema de ahorro público pensional, el que maneja Colpensiones o que maneja el Estado, habría que decir el viejo adagio que nos enseñaron los viejos: el Estado nunca se quiebra, amigo. El Estado nunca se quiebra. Algo se hace para rescatar las finanzas públicas. Y en el concepto de ahorro público de Colpensiones encontramos dos elementos muy importantes. Uno, la solidaridad intergeneracional, es decir, yo no ahorro a una cuenta mía, sino que yo pongo en un fondo común para que todos podamos de ese fondo después ir sacando a medida que llegamos a viejos y necesitamos encontrar una mesada pensional. Y lo segundo, que esa plata la manejan no privados, sino el Estado mismo, el gobierno en nombre del Estado, a través de unas agencias que se supone tienen la formación técnica y los instrumentos técnicos para cuidar esos dineros. El riesgo que hay con el Fondo Público de Pensiones es que se politice y comiencen a salirse las platicas para otros lados. Hasta ahora, salvo algunas excepciones de escándalos por pensiones indebidas o ficticias que se han manejado, podríamos decir que hasta hoy el Fondo Público de Pensiones nos da seguridad. Ahora la inseguridad la tenemos es porque los fondos privados le tienen lista la mordida al Fondo Público de Pensiones y porque la clase política se preste para esto a través del Congreso. Ese es el gran temor que debemos abrazar todos. Además, y este es un punto que hay que decirle al Congreso, exija que quien esté en las directivas de los fondos privados y quien los maneje no sea vergajo, que se quede en los fondos privados, no bien predicándolos, no bien vendiéndolos. ¿Qué hace Jorge Humberto Botero hoy comiendo de la mesada pensional del Fondo Intergeneracional? ¿No cree pues tanto en la privatización de las mesadas? ¿Qué hace Sergio Clavijo? ¿Qué hace el hermano de Santiago Montenegro comiendo de los fondos del Fondo Común de Colpensiones cuando no han hecho sino decirle a usted y a mí todo el tiempo: pásese al fondo privado, pásese al fondo privado? ¿Y ellos por qué no lo hicieron? ¿Y ellos por qué no se jubilaron allí? Que no sean vergajos,
Esa es la única palabra que les asiste, no hay ninguna otra, porque no puede ser posible que usted venda en una tienda leche buena para los demás, pero usted tome leche de otra para usted, porque la que vendió no era tan buena como lo predicaba. Eso es lo que hay que mirar. Y además, y como último punto, los fondos de pensiones o el fondo de pensión público debe rescatarse, y debe rescatarse con base en una tributación dura, severa, pero transparente, que tenga mecanismos de control que se salgan de las manos de la clase política y de los burócratas de turno, porque no se puede jugar con el derecho al bienestar de los más viejos. Usted que me puede estar viendo y que tiene hoy 20 años, puede estar diciendo, eso no le pasa sino a esos viejos que hoy están necesitando, pero usted pueda que en 40 años esté buscándola, o en 50. Y si usted tiene 35, 40 años y está lleno de dinero, o lleno de belleza, o lleno de oportunidades, no crea que la vida es plana. La vida es circular, mi querida amiga y mi querido amigo. Así que la vejez, la pensión a la vejez, es quizás el rango más alto en el concepto de solidaridad social. Y en ese concepto no podemos aceptar burlas como los famosos BEPS, beneficios económicos periódicos. ¿Qué hace usted o qué hará un viejo con 30 o 40 o 50 mil pesos cada 2 meses? ¿Qué hará, por Dios? Pongámonos la mano no en el corazón, sino en inteligencia, y entendamos que lo que se trata es defender el fondo público de pensiones, y que en el fondo público de pensiones no haya más de cotizaciones de alrededor de 5 salarios mínimos. El que quiera salir con más pensión, que se vaya ahí sí a crear fondos privados y que le entregue los valores adicionales a esos fondos privados. Pero la tasa de pensionados que aspiran a estar hasta un promedio de 5 salarios mínimos, que se quede en los fondos públicos, en el fondo Colpensiones. Piénselo, piense en el ahorro intergeneracional y piense en la solidaridad intergeneracional. Buenos días.